Este día voy a hablar de los grandes secretos de cómo se conforma un emporio, concretamente el nuevo emporio, la nueva joya de la joya de la corona, por llamarlo de una manera, que está brillando en en el universo internacional, que son los Emiratos Árabes Unidos. Vamos a conocer algunos de sus secretos que son importantes tomarlos como modelo para buscar alternativas para México y para la humanidad. Fíjese que como todo, la voluntad política y las necesidades de tantos problemas que se enfrentan y las adversidades, así como las bondades que puede darte la naturaleza, te obligan a pensar y a pensar en grande. Entonces, en el caso de Emiratos Árabes Unidos, fíjese qué curioso. En 1968, cuando eran prácticamente las Olimpiadas aquí en México, estos países, asediados entre guerras, producción petrolera, invasiones, tribus, dunas, camellos y todo eso, se dieron a la tarea de empezar a juntarse civilizadamente en las tribus como las gentes y se hicieron el gran propósito de hacer una conjunción de los países árabes en uno solo. No entraron todos, pero entraron la gran mayoría. Entraron quizás los más importantes, sobre todo los productores de petróleo que ya veían las cosas venir. Y es donde entra la visión. ¿Qué vamos a hacer? Y fíjense que nada más que entre 1968 y 1971 ya estaban constituidos como Emiratos Árabes Unidos y ahorita les explico cuáles son. Entonces tan solo en 3 años se ponen de acuerdo para formar una alianza de pequeños emiratos y convertirlos en una gran nación. Vean nomás lo que es la voluntad política cuando se junta con la voluntad de la economía y se generan con ideas grandes proyectos y una visión de lo que puede ser el futuro. ¿Le estoy hablando a usted que esto empezó hace prácticamente 50 años? Porque la ONU reconoce oficialmente ya a Emiratos Árabes Unidos hasta 1972, hace pues exactamente 50 años. Qué interesante la historia de un emporio joven que hoy por hoy nos está dando una gran muestra de la que tenemos que aprender. Y obviamente estamos hablando de un país relativamente pequeño, tanto en su extensión como en su población. Nomás para darnos una idea de población, tiene casi 10 millones, 9.9 millones de habitantes. Pero de estos, fíjese qué curioso, más de 7 millones de esos habitantes se llaman expatriados. Es decir, la fuerza laboral, la fuerza de trabajo, los técnicos, los profesionistas vienen de otros países, son bien recibidos y se han integrado a ser parte del desarrollo económico, social y político de Emiratos Árabes Unidos. Eso es algo importante. Allá la moneda oficial es el dirham, la religión oficial es el Islam y la lengua oficial es el árabe. Definitivamente sus fortalezas, además de la visión y la inteligencia de la gente, que a veces cuenta más que muchas otras cosas, es el petróleo y el gas natural. De hecho, están considerados ellos como la sexta y la séptima potencia en materia de reservas mundiales más grandes. México tiene un potencial enorme al respecto, pero luego platicaremos de lo nuestro. Políticamente, al lograr esta unidad de conformar los Emiratos Árabes Unidos y formar una unión de Emiratos, pues generó toda una filosofía de gran visión. Lo han reiterado los monarcas, es una monarquía fundamentalmente, lo han reiterado de una manera muy clara, con conceptos muy sencillos de entender. Dejar el camello por usar Land Rovers. Domesticar el agua del mar. Fíjese nomás, pues estamos hablando del desierto. Un poco lo que nos pasa acá en Sonora, ¿no? En todas nuestras costas, sobre todo en la parte de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, Pitiquito, Valle Quino y todo eso. Tenemos toda la arena y toda el agua salada,
pero no hemos domado todavía el agua. Y estos se hicieron ese propósito, reconvertir la economía del petróleo y la del gas para construir varias cosas fundamentales: desarrollos inmobiliarios, espacios públicos, infraestructura carretera, hospitales y escuelas, pero primero para ellos. Claro, tomando en cuenta pues que eran en ese entonces menos de 2 millones de habitantes, pero con tanto dinero del gas y el petróleo pues lo lograron así, pero empezaron a construir y edificar todo, sin egoísmos, con una gran solidaridad y con una gran visión de que primero sus ciudadanos, o sea, los árabes originales, estuviesen satisfechos, contentos. Acuérdense que riqueza genera más riqueza, dinero llama más dinero, pero la economía saludable tiene un pueblo satisfecho. Y eso es fundamental en estos tiempos de la modernidad y la competencia. Pues si lo queremos ver en el contexto de las grandes llaves que abren las oportunidades de la economía mundial, y que es lo que logró hacer Emiratos Árabes Unidos, muy focalizado en dos ciudades, en dos de los Emiratos, de los 7 que conforman Emiratos Árabes Unidos, que tienen nombres complejos. La capital es Abu Dhabi, es una capital financiera internacional. Dubái, pues es la meca del turismo ahora y del comercio. Ajman, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah y Al Quwain. Obviamente estos son los 7 emiratos, pero aquí el gran secreto es su estrategia para invertir con visión los excedentes del petróleo y del gas dentro de los Emiratos Árabes y fuera de los Emiratos, y me explico rápidamente. El primer gran proyecto fue fundamentalmente el inmobiliario, fíjense nomás, el empezar a levantar grandes rascacielos con el propósito de tener tres cosas, en los mismos edificios que estaban construyendo en sus ciudades, sobre todo en Dubái y Abu Dhabi. Grandes rascacielos para desarrollos turísticos, para departamentos habitacionales para su propia gente y para los que venían a vivir y trabajar. Grandes instituciones financieras, grandes edificios para bancos, compañías de inversión, fondos de inversión y proyectos internacionales. Eso es por un lado. Por un segundo lado, grandes proyectos financieros, pero ahora sí, de mover dinero, apoyar y expandir a los fondos de inversión grandes de todo el mundo. Fíjense nomás, para hacer primero proyectos en Dubái, proyectos en Abu Dhabi, y después, de un solo golpe, los primeros 10 años, se fueron a meter a 20 países en el mundo, donde ellos llevaban el dinero a través de todos esos fondos de inversión. ¿Y a dónde cree usted que regresa la riqueza de este jugoso negocio que es el financiar proyectos o prestar dinero en el mundo? A Emiratos Árabes Unidos. Es un boomerang, da vuelta. Por eso le decía que riqueza genera riqueza. Y el tercer gran secreto estratégico que ellos logran sacar adelante es que no solo le apuestan a lo financiero, a lo inmobiliario y al turismo. Se meten a temas de energía renovable. Están ahorita siendo pioneros en los temas de alimentos, que ahí juega un papel fundamental México y los países productores de alimentos. Por eso se deben de presentar proyectos interesantes de productos procesados, porque ellos importan todo. Entonces es importante exportar todo de México para allá, y allá los demás países que hagan lo suyo. Se metieron en aviación, en tecnologías, en sistema, en modernidad, en softwares, para que la riqueza vaya a obtener, fíjense nomás la estrategia, que su dinero se convierta en fondos de inversión o en bancos, y esa riqueza vaya por todo el mundo a prestar dinero y regrese a Emiratos Árabes Unidos como utilidades. Y ya definirán qué más van a hacer. Por eso siguen invirtiendo en el mundo en nuevos proyectos inmobiliarios, financieros, de autosuficiencia alimentaria, de procesamiento de alimentos y sobre todo de la búsqueda de nuevas tecnologías. Hay un gran interés de todo lo que huela
a que les va a beneficiar como país, véngase para acá, nosotros te ponemos el dinero, tú instálate aquí y se van dando las circunstancias. Realmente es que el futuro se construye con ideas, con proyectos, pero con estrategia y sobre todo con voluntad política. Aquí ya le existe porque esta no es una democracia plena y representativa, sino es una monarquía. Sin embargo, la visión que se ha tenido por los Emiratos Árabes Unidos, particularmente Abu Dhabi y Dubái, es impresionante. Es una moraleja que nos debe quedar a los mexicanos y al resto del mundo porque ya se están convirtiendo en una potencia mundial, como en su momento fueron los tigres asiáticos, el imperialismo norteamericano, el gran crecimiento del gobierno chino y muchas otras cosas que ya hablaremos después. Próximamente vamos a hablar de los grandes secretos del turismo y posteriormente de las finanzas. Saludos, gracias por escucharme, que tenga bonito día.